Em, bueno, agradezco que me hayan invitado para estar acá con ustedes. A ver, ahora voy a ir compartiendo. Mm. Esto. Bueno, yo tengo más de 20 años trabajando en temas de integración regional, de comercio internacional y, y bueno, específicamente en Comunidad Andina y Mercosur. Así que voy a tratar de, bueno, de compartir con ustedes algunas cosas que he ido recopilando en mi experiencia en diferentes organismos internacionales, organismos de integración específicamente, el Tribunal, Secretaría, etcétera, para pues, que mientras más se conozca este tema, y bueno, evidentemente el trabajo que ustedes hacen es súper importante, el Tribunal Fiscal, me imagino que ven todo lo que tiene que ver con las aduanas y posibles reclamaciones por aranceles cobrados o no cobrados. em, y a veces sabemos, yo lo reconozco como exfuncionaria de estos organismos, que hemos desarrollado todo el tema de integración sin necesariamente una difusión amplia. Entonces, a veces muchos errores que se cometen y que llegan a temas de solución de controversia por incumplimientos de algún país, de alguna norma, es por simplemente no se difundió bien la información y entonces, bueno, me alegra mucho poder estar acá para contarles. Bueno, no podemos hablar de integración económica. Por favor, cuando tengan alguna pregunta, me interrumpen, levanten la manito por si acaso yo no los logro ver, le levantan la mano y me interrumpen sin problema. Bueno, no podemos hablar de integración económica si no hablamos de la Organización Mundial del Comercio. No voy a entrar a detallar sobre ella, simplemente mencionar que la mayoría de los países, por no decir todos, en el mundo son parte de la Organización Mundial de Comercio, que desde, bueno, después de finalizada la Segunda Guerra Mundial y toda esta organización o reorganización del mundo y de intentar salir adelante, promoviendo la paz, pero también buscando el desarrollo económico. Bueno, nace con la suscripción del GATT, del Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, y bueno, ya después se convirtió en un organismo como tal, que es la Organización Mundial de Comercio, a la cual pertenece Argentina. Y que, como decía, a nivel mundial o como incluso como un sombrero, como un paraguas, cubre a todos los demás procesos de integración que puedan existir en el mundo. Em, cuando hablamos de integración, debemos hablar de unas etapas, que ahí yo se las puse como si fueran unos escalones, que es como normalmente la representamos, porque si bien mi clase va a ser sobre el Mercosur, si nosotros habláramos de la Organización Mundial del Comercio o si habláramos del acuerdo que Argentina o que el Mercosur ha negociado con EFTA o con la Unión Europea, pues estaríamos hablando de una integración muy, muy diferente a lo que ocurre en el Mercosur y otros procesos de integración más profundos, siendo el top, el que ha alcanzado el escalón máximo, la Unión Europea. Entonces, bueno, en esas etapas de integración o esos escalones, hablamos el primer escalón es perdón, el área de preferencias arancelarias, que mediante un acuerdo que suscriban algunos países, se va a establecer que ciertos productos, determinados productos de esos países, van a reducirse las tarifas de importación, van a reducirse los aranceles. No se eliminan totalmente los aranceles, pero sí hay una importante reducción. La Organización Mundial de Comercio establece unos rangos, por así decirlo, ¿no? Este, entonces, ellos podrían, en el marco de esta área de preferencia arancelaria, pues, respetando lo que dice la OMC, darse unos beneficios adicionales. El mejor ejemplo que tenemos o el más cercano ejemplo que tenemos de áreas de preferencia arancelaria podría ser la Asociación Latinoamericana de Integración. En el siguiente escalón tenemos la zona de libre comercio, que permite una libre movilidad de personas de negocios, que permite, perdón, sí, eh, pensando en negocios, pensando en servicios, ¿no? En que está ofreciendo un servicio.
la libre circulación de las mercancías con una reducción total de aranceles y de la eliminación de las restricciones de los productos. Sin embargo, ya que mencioné a las personas, no es que incluya a las personas que puedan moverse libremente, sino que se mantiene en solo lo económico, no, o lo comercial, no involucra temas sociales o temas políticos. Y digamos que estas zonas de libre comercio son todos estos tratados de libre comercio que suscriben los diferentes países o que suscriben los bloques incluso, ¿no? Como Mercosur con Unión Europea o podría suscribir el Mercosur con un país, ¿no? Con Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O con Australia o con cualquier otro país. Y un ejemplo. eh, en la región sería, o en la región, digamos, en América, sería la Alianza del Pacífico, ¿no? En donde los países que son miembros, ¿no? Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá, México, etcétera, han buscado, pues, reducir, que sus mercancías circulen con mayor facilidad y se reduzcan los aranceles y se promueva la inversión en estos países. En el siguiente escalón y avanzando un poco más en la profundidad de estas etapas de integración económica, podemos encontrar la unión aduanera, que es un área de libre comercio y por la descripción que les voy a dar, después yo les voy a, si alguno quiere intervenir y decirme a qué casos le hace acordar, pero bueno, es un área de libre comercio en la que además de que las mercancías circulan libremente, que se han reducido los aranceles, que se han eliminado las restricciones y demás, se establece una tarifa exterior común o un arancel externo común o como también se está llamando hoy en día, una política arancelaria común. Entonces, los países que forman parte de esa unión aduanera, establecen una política comercial común hacia terceros países. No sé si alguno quiera encender el micrófono y decirme cuál proceso de integración podríamos mencionar como ejemplo de una unión aduanera o en teoría lo que se conoce como una unión aduanera. Veo que Ahí Orlando, dijeron sí. Mercosur. Ah, no, no, no escuché, no No, escuché. no, ahí dijeron Mercosur. Ya, ya, ya. Sí. Ah, lo de por el chat puede ser, ¿no? Sí, el Mercosur es Claro. claro, es en teoría, el ejemplo. También podría ser la comunidad andina o podría ser el sistema de integración centroamericano. Digo en teoría porque eh, nuestro arancel externo común, tanto en Mercosur como en Comunidad Andina, tiene algunos huequitos por ahí. Bueno, de hecho, en la Comunidad Andina, para la mayoría de los productos está suspendido, por esto se habla de política arancelaria común. Sin embargo, que es algo que voy a mencionar un poquito más adelante, frente a la OMC, digamos le corresponde un poco a evaluar cómo están funcionando estos acuerdos regionales, o incluso frente a la ALADI, que también pues, nos podría evaluar, sí, el Mercosur, la Comunidad Andina, son procesos eh, que se encuentran en una unión aduanera imperfecta, decimos, ¿no? Normalmente porque tiene algunas cositas que podrían no ser típicas o desde la teoría una unión aduanera, pero en general, pues sí, sí, sí tiene todas las características. E incluso más allá, ¿no? Si pensamos que además no son estrictamente solo de integración económica, ¿no? Los dos ejemplos mencionados. Después tenemos el mercado común, que es un bloque comercial, o sea, que tiene todas las características de lo anterior, ¿no? Es un bloque comercial que combina a la unión aduanera con la zona de libre comercio. Los países definen en bloque, digamos, los mismos aranceles con el que, que van a comercializar, o sí, con lo que van a recibir los productos que vienen de fuera, de otro territorio, ¿no? De terceros países. Em, entonces, se anulan y deberían anularse las aduanas internas o las fronteras internas o los aranceles que se cobran en las fronteras internas, permitiendo la libre circulación, el libre tránsito hay de cuatro libertades, ¿no? Que es la libre circulación de los bienes, de los servicios, de los capitales y de las personas, ¿no? Entonces, permite que, además de que circulen las mercancías, pueda haber un libre establecimiento, por ejemplo, de empresas.
Sabemos que, bueno, todavía nuestras aduanas siguen, bueno, siguen en cada una de las, digamos, de las fronteras, verificando los productos y cobrando los aranceles en caso que corresponda, pero la idea sería pues que vayan desde, no sé, desde un tercero, desde Lima hasta Buenos Aires, teniendo que pasar de repente por alguna razón por Montevideo, pero que fuera todo tan fácil como que pasaran de Pilar a Capital, ¿no? O sea, sin, sin mayor problema. Eh, entonces, a veces vemos algunas características de un mercado común en el caso de la comunidad andina o en el caso del Mercosur, pero más no, nos parecemos a una unión aduanera. Eh, y después el último escalón, el top, llegó al último piso y por lo menos por ahora no se conoce alguna integración económica más profunda. Está la Unión Económica, que evidentemente establece un mercado común, una moneda única y la uniformidad para algunas políticas económicas, incluso llegando a tener hasta eh, un banco central diferente, ¿no? O sea, más allá del de los países o supranacional. Entonces, creo que a todos nos viene a la mente la Unión Europea, que, bueno, en la mayoría de sus países aplican como moneda el euro, y los países han cedido competencias importantes, tanto que se cuenta con entidades supranacionales que definen las políticas comerciales, pero eso no quita que igual los países, cada uno de los miembros, pues sigue teniendo sus bancos centrales, ¿no? Y demás entidades para todo lo que tiene que ver con el interior del país, ¿no? Los que más podemos observar, especialmente en nuestra región, en Sudamérica o en América en general, son los tratados de libre comercio, ¿no? Y bueno, las uniones aduaneras son importantes en nuestra región, ¿no? Porque, o sea, los dos ejemplos que hay en Sudamérica de procesos de integración, que son la Comunidad Andina y el Mercosur, pues han alcanzado la unión aduanera desde el punto de vista económico, pero ya sabemos que, bueno, también lo vamos a ver ahora que pasamos específicamente a hablar de Mercosur, eh, que ha trascendido, ¿no? A lo económico. Porque, bueno, ustedes están en el Tribunal Fiscal y lo que ven son temas económicos, pero a mí siempre me gusta resaltar que más allá de que seamos abogados o a lo que nos dediquemos, somos ciudadanos del Mercosur y pues como ciudadanos del Mercosur tenemos ciertos derechos y bueno, también ciertas obligaciones. Entonces es importante pues saber cómo se aplica, qué contiene este derecho, qué significa para cada uno de nosotros este proceso de integración. En el caso de, del- de la Organización Mundial del Comercio, eh, se han establecido ciertas normas, como les mencionaba, que regulan el comercio internacional y que estos contenidos de las normas de la Organización Mundial del Comercio, que incluyen los bienes a través del GATT o los servicios a través del Acuerdo de Comercio de Servicios, incluso la propiedad intelectual, a través de los acuerdos de propiedad intelectual o temas de sanidad agropecuaria. em, Establecen como las reglas del juego, ¿no? La forma legal en que se va a desarrollar el comercio internacional y que luego nosotros también en los acuerdos particulares que tenemos, pues los hemos incluido. Em, una, una de los temas que está incluido en el programa y que pues lo regula la OMC y se aplica pues, para los países que son miembros de la OMC es la cláusula de nación más favorecida, ¿no? La NMF, que es yo, bueno, se supone que tengo que darles el concepto, pero seguramente por ahí ya lo han visto, ¿no? En el desarrollo de su trabajo y en la revisión, pues, de estas normas de aduanas que vienen también un poco desde fuera, ¿no? Desde lo mundial, desde la Organización Mundial de Aduanas,
lo que dice la OMC, más lo que dice evidentemente el Mercosur. Entonces, bueno, esta cláusula de nación más favorecida, no sé si alguno quiere encender el micrófono y decirme qué cosa es, bienvenido, y, y si no, pues sigo adelante. Bueno, la cláusula de la nación más favorecida es que, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial del Comercio, los países en una situación normal o general o digamos en la mayoría de los casos, no pueden establecerse discriminaciones entre ellos, ¿no? Entre los países, entre los productos originarios de los países que son miembros de la OMC, ¿no? O sea, lo principio es, no se pueden establecer restricciones, ¿ya? No puede haber una discriminación, perdón, entre los productos de los países que forman parte de la OMC. Sin embargo, para hacer más clara esta prohibición de no discriminación, se señala que la nación más favorecida significaría que si un país le concede una ventaja, por ejemplo, le reduce el arancel, eh, a otro país, miembro de la Organización Mundial del Comercio, tiene que extendérsela a los demás países. O sea, supongamos que Argentina le, le dice a Australia, no sé, en aduanas de Argentina se saca una norma donde se dice que los productos de Australia ingresan con arancel reducido. Entonces, como Argentina y Australia son miembros de la Organización Mundial de Comercio, Argentina va a tener que aplicar esa norma no solo a Australia, también a Estados Unidos, a España, a Italia, a Chile, a todos los países de la Organización Mundial del Comercio para poder garantizar que no existe una discriminación y que hay un trato igualitario entre todos los socios. No permite que los miembros de un acuerdo regional apliquen aranceles distintos. Eso no es lo que significa, más allá de que eso esté contemplado, que lo vamos a ver más adelante. Pero sí recuerda que no debe haber discriminación en principio, eh, más allá de que pudiera, por acuerdos regionales, existir una excepción. Pero en principio, un beneficio que un país le otorga a otro miembro de la OMC tiene que aplicárselo a todos los miembros de la OMC. ¿Ya? O incluso, hasta si se lo aplica a uno, la verdad que son tan pocos, pero si se lo aplica a algún país que no sea miembro de la OMC, también tiene que hacérselo extensivo a los miembros de la OMC y así evitar una discriminación. En el siguiente, Sí, un bueno, esta ejemplo, clase, sí, disculpa Adriana, un ejemplo de esto claro es ahora con el tema de Trump cuando impuso aranceles. El tema en discusión fue que Argentina, bueno, fue a discutir aranceles más bajos y, bueno, hay un tema con el Mercosur, por esto de nación más favorecida, que, bueno, los aranceles de importación se tenían que discutir primero en el Mercosur. Entonces, si aplicaba para Argentina, aplica para para todo el resto de los países. exactamente. E incluso de ahí algún otro país, Australia otra vez vamos a mencionar, o España, lo que sea, le podía reclamar a Estados Unidos en la OMC por la reducción que le ha hecho a Argentina, ¿no? A la Argentina y a los demás países del Mercosur, excepto, lo que vamos a ver después, Estados Unidos aplicara la cláusula de habilitación. Y ya ahorita se las comento. Eh, bueno, la cláusula de nación más favorecida es tan importante que en todos los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio está como entre los primeros artículos. De hecho, del GATT es el artículo número 1 y después, ¿no? En el de comercio de servicios es el 2, en el de propiedad intelectual es el 4 y así, ¿no? O sea, es un tema, digamos, importante porque, bueno, sobre todo esto, que protege contra la discriminación entre los productos y entre los países. Después tenemos el trato nacional, que también lo contemplan los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, que las mercancías que son importadas tienen que recibir el mismo trato que las mercancías nacionales. Evidentemente, y este es el tema de ustedes, después de que las mercancías extranjeras hayan entrado al mercado. Evidentemente, antes
no le da el mismo trato y le tiene que aplicar los aranceles que correspondan de importación, si es que corresponde, las restricciones que correspondan, o pedirle los permisos, las declaraciones juradas, todas estas cosas que muchas veces pide Argentina. Todo eso se lo puede pedir al tercer país. Ojo, en este momento, al decir tercer país, sabemos que no estamos hablando de los demás países del Mercosur, sino a terceros, ¿ya? Porque el Mercosur aplica otras cosas. Em, y una vez que esa mercancía ya está incorporada, que ya pagó sus aranceles de importación, hizo todos los trámites de nacionalización, evidentemente se le da ahí, por esto, el trato nacional, el trato igualitario. Por ejemplo, un caso real. Un producto, los cigarrillos nacionales y los cigarrillos importados, si tienen que pagar, supongamos, IVA y tal, pagan IVA, los dos, pero el nacional y el importado. Pero no le pueden aplicar un arancel adicional al cigarrillo importado. Entonces, ha habido casos en los que justamente con esto de los cigarrillos, les cobraban un poco un arancel adicional, un impuesto adicional al interior, y entonces se generaba obviamente una diferencia, ¿no? De precio, y en ese caso, pues, si eran de la misma calidad, se tendía a comprar el nacional, ¿no? Entonces, obviamente eso puede pasar con cualquier producto, era como una forma de proteger a la industria nacional, pero esto no estaba permitido o no está permitido por el trato nacional, ¿no? Sino que tienen que tener, después de que ya se internalizó el producto, tienen que tener el mismo tratamiento. O sea, si a los dos se les pide permisos, se les pide, no sé, registro sanitario, ese tipo de cosas, a los dos, o sea, si al nacional se le pide, al extranjero también se les debe pedir. Em, Ahora bien, en el caso de la Organización Mundial del Comercio, Una existe una... pregunta, Sí, ¿cómo no veo juega que esto Andrés, cómo sí. juega esto con el compre nacional, por ejemplo, que tienen un beneficio que el Estado tiene que comprar y existen dos productos iguales, uno nacional y uno importado, y hay una ley de compra nacional que beneficia al producto nacional? Claro, pero ahí lo dice, la ley dice que le impongan impuestos adicionales, por ejemplo. No, impuestos no, pero No. ante el mismo Ujú. producto, elegir el nacional por sobre el importado. Ya, claro, pero ahí como no se está aplicando un tema estrictamente de comercio, entonces no habría en principio problema. ¿No? Ok, No está en contradicción de esta norma en principio, porque no está ok. agregando nada desde el punto de vista económico Que que lo lo haga más. diferencie, ¿no? Ajá. Ujú. Bueno, en la organización, dentro de la Organización Mundial de Comercio, como yo decía al principio, es un paraguas o un sombrero eh, que cubre todo el comercio internacional. Existe una multiplicidad de acuerdos y está permitido que los países suscriben entre sí. La multiplicidad de acuerdos se puede dar siempre y cuando no sean contrarios a lo que dice la Organización Mundial del Comercio y faciliten la libre circulación de las mercancías, de los servicios, etcétera, de acuerdo a lo que dice la Organización Mundial del Comercio. A veces, muchos países se cuestionan, bueno, ¿para qué tenemos a la Organización Mundial del Comercio si a la par pertenezco al Mercosur y soy asociado a la Comunidad Andina y tengo un TLC con, no sé, con Estados Unidos y tengo un TLC con Europa? Entonces, ¿para qué está la OMC? Entonces, claro, la OMC es el paraguas. E incluso muchos procesos de integración, incluido el Mercosur, por no tener cláusula de exclusividad, pueden solucionar las controversias que tengan sobre algún tema de comercio ante la Organización Mundial del Comercio. Em, entonces, si van en favor de liberalizar el comercio y de promover la circulación de mercancías y de servicios, etcétera, entonces se permite esta multiplicidad, que se permite que haya múltiples acuerdos, que los países suscriban entre sí acuerdos. Y entonces, dentro de esa multiplicidad de acuerdos, existen dos normas importantes en la Organización Mundial de Comercio, una que se conoce como la cláusula de habilitación y otra que es el artículo 24 del GATT, que sobre todo nos favorecen a los países que
pertenecemos a procesos de integración o que se consideran o en el marco de la Organización Mundial del Comercio como países de menor desarrollo. Entonces, ¿qué cosa es la cláusula de habilitación? Ya dijimos que no puede existir, que en principio, en general, no pueden existir discriminaciones, que todos los beneficios que se otorguen a un país de la OMC se tiene que otorgar a otro, ¿no? El caso que decía Guillermo, que si Argentina le extiende perdón, Estados Unidos le extiende a Argentina, le tiene que extender a los demás del Mercosur, e incluso otros países de la OMC podrían reclamarle a Estados Unidos que se le dé un trato igualitario por la cláusula de NMF. Pero existe entonces esta cláusula de habilitación en la que se permite que se exceptúen y se otorgue un trato diferenciado o un trato más favorable a ciertos países. La cláusula de habilitación específicamente habla de los países desarrollados que le pueden otorgar un trato preferencial a los países en desarrollo, ¿no? Entonces, por ejemplo, podríamos poner a Estados Unidos como un país desarrollado y le otorga unos beneficios a Argentina y a los países del Mercosur que son países en desarrollo. Entonces, ¿qué cosa le puede otorgar? Reducirle los aranceles o exceptuarlos de aranceles los productos, reducirle todo esto de las barreras arancelarias y tal, y no se ve en la obligación de extendérselo a los demás miembros de la OMC. Por ejemplo, bueno, ya que pusimos el ejemplo de Estados Unidos y que Trump está sacando todos los, los beneficios y está más bien imponiendo aranceles, por ejemplo, y ahorita que está muy fuerte con este tema de Venezuela, de Colombia, etcétera, los países andinos, el Perú, Bolivia, Colombia, Ecuador también en menor medida, pero principalmente estos tres, tenían el Sistema General de Preferencias con Estados Unidos, que en el marco entonces de la OMC le permitía a Estados Unidos, en el marco de esta cláusula de habilitación, otorgarle beneficios especiales a estos países sin que tuviera que extendérselo a los demás, ¿no? Y el fondo era para justamente luchar contra las drogas y tal, entonces le daba, redujo los aranceles de los productos y además le otorgaba ciertos beneficios, incluía cooperación técnica. Y no podía venir a España y solicitárselo, ¿no? O cualquier otro país de Estados Unidos en el marco de la OMC, o decirle que estaba violentando la NMF porque Estados Unidos estaba actuando en el marco de la cláusula de habilitación. Todavía quedan algunos casos de cláusula de habilitación, pero me parece que ya cada vez son menos porque más se han hecho acuerdos que entran dentro del artículo 24 del GATT, ¿no? Del Acuerdo General sobre Aranceles. Eh, este artículo permite también establecer excepciones a la nación más favorecida cuando hay países que han establecido uniones aduaneras, como el Mercosur, o zonas de libre comercio, ¿no? Como los tratados de libre comercio. Entonces, eh, siempre y cuando estos acuerdos que suscriban, supongamos, bueno, Argentina y los países del Mercosur, ¿no? Que entonces se constituyen una unión aduanera, perfecta, imperfecta, lo que quieran, pero que se constituyen eh, o el TLC que suscriba, el TLC que negociaron con la EFTA, ¿no? En el Mercosur, los beneficios que se otorguen ahí, ningún otro país puede pedirle que se los extiendan, siempre y cuando incluyan eliminación de obstáculos al comercio, supresión de aranceles y las regulaciones y reducción incluso de restricciones, ¿no? De prácticas restrictivas del comercio entre ellas. Por eso yo, cuando decía lo de las escalones, normalmente es la OMC ay, se me fue ahorita el nombre, pero ellos tienen como un grupo, sí, que evalúan, ¿no? Los procesos de integración. Y recuerden que los países, cada cierto tiempo, porque no son todos a la misma vez, cada ciertos años le va pasando a algunos países que este grupo de comercio de la OMC los examinan sus políticas comerciales, examinan si pertenecen a procesos de integración y hasta ahora no es que abiertamente se ha aceptado en la OMC, el Mercosur o la Comunidad Andina, ¿no? Que son los más parecidos, son uniones aduaneras, perfecto, está bien todo lo que hacen y no nos contradicen, pero tampoco se les ha negado, ¿no? La existencia. Y evidentemente cuando los países
suscriben estos acuerdos, sean para crear procesos de integración como el Mercosur o la Comunidad Andina o para suscribir tratados de libre comercio, tienen que notificarlo a la OMC, ¿no? Cuando presentan estos exámenes, estas evaluaciones, tienen que notificárselo a la OMC para poder pues justificar por qué están aplicando ciertas cosas y que no, por eso no se los pueden reclamar otros países en el órgano de solución de diferencias de la OMC, ¿no? Que habría una supuesta violación de nación más favorecida. Bueno, pasamos ese tema rapidito. No sé si alguien tiene alguna pregunta, pero eso era como una introducción, ¿no? Y bueno, sigue la introducción, ahora nos vamos a LADI, pero por ahora de OMC. Teníamos ese paraguas, o tenemos ese paraguas a nivel mundial, y también tenemos nuestro propio paraguas, caserito, que es la Asociación Latinoamericana de Integración, antes conocida como la LALC, ¿no? En el año 60, que luego con la suscripción del Tratado de Montevideo de 1980 pasó a ser la Asociación Latinoamericana de Integración, donde los países, bueno, que forman parte del Mercosur, todos los países de Sudamérica, ¿no? Los del Mercosur, los de Comunidad Andina, Chile, Venezuela, son parte de la LAD y también algunos eh, como de Centroamérica y de Norte, como México, Cuba, Panamá, otros países son parte de la Asociación Latinoamericana de Integración. Y lo que hace es un rol muy similar a la Organización Mundial de Comercio, pero que abarca a estos países que son miembros. La Asociación Latinoamericana de Integración permite también la suscripción de acuerdos, de múltiples acuerdos de comercio, siempre y cuando también, tal cual como en la OMC, se busque acelerar la facilitación del comercio y la eliminación de los obstáculos al comercio. Y porque, claro, el objetivo, en el caso de, eso no está incluido en la Organización Mundial del Comercio, pero en el caso de la LADI sí, la, la idea al final es la construcción de un mercado común latinoamericano, que ya sabemos que el Mercosur es el mercado común suramericano, en la Comunidad Andina es un mercado común andino, etcétera, que nos va a llevar, en teoría, a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Entonces, estos múltiples acuerdos, dentro de la LADI hay múltiples acuerdos y algunos se llaman acuerdos de alcance parcial y acuerdos de alcance regional. En los acuerdos de alcance parcial son aquellos acuerdos que suscriben algunos de los países de la LADI entre sí, por ejemplo, el Mercosur. Y los acuerdos de alcance regional son acuerdos que abarcan a todos los países miembros de la LADI, ¿no? Como certificados de origen y otros temas que sean eh, ventanillas únicas últimamente, también temas que llevan a acelerar el comercio entre los países de miembros, ¿no? Entre los países de Latinoamérica que son miembros. Em, de hecho, cuando suscribimos los acuerdos de alcance parcial, como el Mercosur o la Comunidad Andina o algún los ACE, ¿no? Que, por ejemplo, suscribían los países del Mercosur con algunos países como Ecuador, como Venezuela en su momento, todos estos, al estar bajo el sombrero, bajo el paraguas de la LADI de hecho es depositaria de estos acuerdos, ¿no? Entonces, lo que se busca nuevamente, solamente temas desde el punto de vista económico o temas desde el punto de vista comercial, acelerar la integración y la facilitación del comercio. Bueno, ahora sí entraríamos en Mercosur. ¿Alguna pregunta hasta acá o vamos avanzando? Bueno, yo estoy 100% segura que ya lo conocen, pero bueno, vamos a hablar un poquito de los antecedentes y del nacimiento o por qué funciona el Mercosur, o qué cosa es el Mercosur, ¿no? Bueno, como antecedente podríamos mencionar, además
evidentemente lo que pasa a nivel mundial con la Organización Mundial de Comercio, en nuestros países con, en su momento, la LALC y más recientemente con la LADI, existían entre los países porque yo siempre digo, ¿no? Que las fronteras, nosotros nos subimos al avión y no la vemos, y a veces hay una abuela que vive de un lado, pensando desde las personas, ¿no? Una abuela que vive en un lado de la calle y los nietos que viven en la calle al frente, y de repente son dos países, una acera es un país y otra acera es otro, y no, nosotros no vemos una calle, una raya que divida, ¿no? Entonces, todos los países eh, tienen fronteras entre sí, digamos, o sea, colindan con otro, y entonces por esto fueron surgiendo diferentes proyectos binacionales, en el caso de Argentina, ¿no? Sobre todo con Brasil, principalmente desde el punto de vista comercial, como el Acta de la Integración Argentino-Brasilera del 86, el programa de cooperación económica entre Argentina y Brasil, que es el AC-14, perdón, ese es el Acta de Buenos Aires, ¿no? El AC-14 del 90, que eh, todo eso se empezaron a enmarcar, todos esos acuerdos de complementación económica, como decía, en el caso de la LADI, y no solamente entre Argentina y Brasil, sino que también Brasil hacía con Uruguay, Argentina hacía con Paraguay, y así, ¿no? Paraguay entre Uruguay y demás. Porque, bueno, es una forma de crecer y de subsistir, pues teniendo acuerdos con los vecinos. Además que, bueno, normalmente se compran entre ellos, llegan a ser incluso los primeros o segundos socios comerciales, los países fronterizos. Así que bueno, finalmente en el año 91 nace el Mercosur, y este año cumple 34 años. Originalmente nació por una suscripción de un acuerdo entre Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Desde el año 2024, Bolivia pasó a ser miembro pleno, antes tenía unas condiciones especiales. En el caso de Venezuela, em, ingresó en el año 2016, y ahí mismo fue suspendido, porque el Mercosur se rige por ciertos principios y tiene ciertos requisitos, digamos, para ser parte, ¿no? Si bien es un proceso que es abierto, que es dinámico, que busca un espacio común para generar oportunidades comerciales, de inversión, y bueno, hoy en día, además de que tiene la libre circulación de personas, con los acuerdos de residencia, con el Estatuto de Ciudadanía y demás, para ya llegar también a un poco a trabajar en la integración social y política, porque no es todo comercio, sino que hay que tomar en cuenta a las personas, y en la integración las personas son muy importantes. Eh, Tienen que cumplirse algunos principios como la protección de los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la seguridad jurídica, la protección a la democracia, la defensa de la democracia, lucha contra la pobreza, etcétera, ¿no? Entonces, eh, si lo vemos desde el punto de vista económico, claro, el Mercosur es la quinta mayor economía del mundo, tiene casi 300 millones de personas, habitantes. Entonces, si lo pensamos, como decía, desde el punto de vista económico, comercial, para un empresario grande o pequeño, eh, trabajar con el Mercosur o pertenecer al Mercosur es muy importante. Pero, eh, volviendo al caso de Venezuela, cuando se convocó a unas elecciones que no estaban contempladas en la Constitución venezolana y que significaban una nueva reelección para Nicolás Maduro. Entonces, el Mercosur analizó el caso y decidió suspenderlo, porque no cumplía con los protocolos sobre democracia que forman parte del Mercosur, porque nuevamente el Mercosur se ha convertido. Puede ser que haya nacido desde el primer escalón de las etapas de integración, pero ha seguido avanzando y ha decidido además que no se mantiene, que no se queda solo en la integración económica, sino que va mucho más allá, ¿no? En la integración política y social, ¿no? Y los países del Mercosur, con la suscripción o la pertenencia a este proceso de integración, busca como
como objetivo que circulen libremente los bienes, los servicios y los factores productivos como el capital y personas, que pueda haber un crecimiento de los mercados, que se pueda aplicar un arancel externo común y la política comercial común, se puedan coordinar las políticas macroeconómicas y comerciales y se armonicen legislaciones para poder pues avanzar más en ese fin último que señala el Tratado de Asunción, que es mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Em, el Mercosur, a medida que ha ido pasando el tiempo, pues ha ido evolucionando y más en este objetivo, ¿no? De no solamente quedarse en lo comercial, sino de involucrar algunos otros temas. Ha tenido algunos hitos importantes que, bueno, se los voy a dejar en la presentación, pero bueno, podemos mencionar algunos, ¿no? Como la suscripción del Tratado de Asunción, que crea el Mercosur y establece que existirá una zona de libre comercio, que lamentablemente se la pusieron para el año 2000, año 1994 y, bueno, no necesariamente no fue alcanzada, sino que después se dieron cuenta que habían cosas que involucrar y establecer para lograr una verdadera zona de libre comercio y después más adelante una nueva aduanera. Entonces se suscribió el protocolo de Europreto para establecer una institucionalidad, que es lo que vamos a ver ahora, porque con la institucionalidad pues se facilita el alcance de los objetivos comerciales, además que en principio no se habían incluido temas de salvaguardia y de competencia. ¿Y qué pasa si no tenemos temas de salvaguardia y temas de competencia? Para quienes no son amigos de los procesos de integración, pues le daríamos toda la razón que podrían perjudicarse los productores nacionales. Sin embargo, si tenemos una cláusula o unas normas que impiden que nos invadan productos, supongamos, chinos, como ocurre en muchos eh, desde hace algunos años, si no tuviéramos cómo ponerle un freno a esos productos con una medida de salvaguardia, por ejemplo, entonces sí, en efecto, se afectaría a la industria nacional. Y esa no es la idea. Bueno, para quienes somos pro integracionistas, esa no es la idea de un proceso de integración. La idea es crecer, ¿no? Crecer juntos y tener, sí, en el fondo sí, tener dinero para poder, la calidad de vida es tener hospitales, tener educación, etcétera. Entonces, para eso los gobiernos necesitan, pues, dinero, ¿no? Y bueno, a medida bueno, cuando se suscribió el protocolo de Europreto, que les puse ahí como POP, bueno, se sumaron otro tipo de asuntos, incluida desde la parte institucional una comisión parlamentaria conjunta, que eso ha cambiado hoy en día como vamos a ver, ¿no? Se lo voy a pasar un poquito rápido. Bueno, en otras ocasiones, yo mencioné el caso de Venezuela, pero en otras ocasiones también se han examinado los problemas democráticos en los países y por eso existe también un protocolo sobre democracia. Bolivia, bueno, desde hace mucho tiempo, 25 años, 20, ¿qué? 28 años, eh, intentaba ser parte el Mercosur, pero Bolivia también es parte de la comunidad andina, miembro pleno, ¿no? Todos los países del Mercosur son asociados de la comunidad andina y viceversa, pero en el caso de Bolivia, hoy en día es pleno de ambos, ¿no? Entonces, eso también ahí ha hecho revisar el tema de las políticas arancelarias, ¿no? Del arancel externo como, bueno, se incluyeron temas de democracia. En el año 2002 se estableció el protocolo de Olivos o se suscribió el protocolo de Olivos, que estableció un tribunal permanente de revisión. Esto con el fin de mejorar el sistema de solución de controversia, que bueno, lo van a ver la otra clase, pero yo les voy a mencionar el tribunal, porque evidentemente dentro de un acuerdo como el Mercosur, tiene que existir estas instituciones, pero también tiene que existir un derecho y alguien que haga cumplir ese derecho, ¿no? Que observe que lo que se hace es legal. Eh, bueno, también se han establecido protocolos sobre protección de derechos humanos, sobre democracia. Nació el Parlamento del Mercosur. Venezuela solicitó la adhesión de ser parte, luego fue suspendido.
bueno, se han suscrito diferentes acuerdos con otros países, se suprimieron los pasaportes, empezamos a elegir directamente a los parlamentarios del Mercosur. El primer país que empezó fue Paraguay. En Argentina, no me acuerdo ahorita si llevamos 2 veces o 3 veces que se hacen las elecciones, perdón, en el proceso electoral se incluye la elección de los parlamentarios. Según la norma debería ser siempre y no que a veces sí y a veces no, y debería ser todos los países. Bueno, algo que deben conocer bien, ¿no? El código aduanero del Mercosur, se eliminó el múltiple cobro del arancel externo común, y entre otras cosas. Em, em, se han avanzado. Bueno, los otros temas son más que todo temas eh, políticos y sociales, ¿no? Más que económicos, y ahí se los voy a dejar para que después los vean con calma, ¿no? El coronavirus, bueno, eso sí también fue un hito importante en todos los procesos de integración porque creo que ustedes lo han vivido, que han tenido que acelerarse, por ejemplo, los procesos de certificados de origen digital, todas las ventanillas únicas, acelerarse, hacer todos los trámites virtuales. En ese momento era una necesidad y ya se ve que para siempre es una necesidad, ¿no? Porque facilita muchísimo todo, todos los trabajos. Bueno, lo más reciente son el acuerdo del Mercosur con la Unión Europea, también el acuerdo del Mercosur con EFTA y el ingreso de Bolivia como miembro pleno, que por cierto, los países cuando ingresan tienen la obligación de incorporar todas las normas en sus normas internas, y Bolivia pues tiene un plazo para hacerlo. Venezuela nunca lo cumplió. Bolivia no sé, porque, o sea, sí empezaron a trabajar en eso, pero no sé si va a llegar a cumplir el plazo porque, bueno, recientemente hubo elecciones, ¿no? Y esta presidencia es, digamos, de otra tendencia y debería cumplir los acuerdos, pero yo lo que quiero decir es que no sé si sea prioridad en este momento, cuando ya asuma el nuevo presidente, si sea prioridad del Congreso boliviano ponerse al día con las normas del Mercosur. Quizás sí, no lo sé, habrá que ver en el camino, porque si no, esto genera también un posible incumplimiento por parte de Bolivia de las normas del Mercosur. Bueno. Eh, si me regalan 5 minutos para ver esta lámina y después hacemos la pausita, avanzamos en esto. De acuerdo al protocolo de Europreto, hay diferentes tipos de instituciones en el Mercosur: los de decisorios, los de consultas, los consultivos, apoyo técnico, solución de controversia y otros. Los decisorios son el Consejo del Mercado Común, el Grupo de Mercado Común y la Comisión de Comercio. Eh, y entonces, bueno, vamos a ver el- el Consejo de Mercado Común y nos vamos a la pausa. El Consejo de Mercado Común, y si tienen la posibilidad de analizarlo frente a otros procesos de integración, es muy interesante. No me va a dar tiempo a hacerlo, a mí me gusta hacer eso, pero no me va a dar el tiempo. Pero bueno, el Consejo de Mercado Común es el órgano superior del Mercosur. Cuando yo leo órgano superior del Mercosur, que se encarga de la conducción política del proceso de integración y de tomar las decisiones, lo lógico para mí es que estuviera conformado por los presidentes o los jefes de Estado. En este caso son los ministros de Relaciones Exteriores y los ministros de Economía los que se encargan de adoptar estas decisiones que son de obligatorio cumplimiento para todos los países del Mercosur. Eh, a veces podría, desde el punto de vista constitucional, cuestionarse por qué unos ministros, que al final, de alguna manera, directamente el pueblo no los eligió, son los que adoptan unas normas que de paso son obligatorias. Bueno, en el caso del Mercosur, vamos a ver que hay ahí una salvación de esta discusión constitucional porque se incorpora el derecho, pero bueno, estos ministros, en efecto, tienen la capacidad de emitir decisiones que son de obligatorio cumplimiento para todos los ciudadanos, o bueno, para todos los países del Mercosur. Y nos vamos. El Grupo de Mercado Común es el órgano ejecutivo, está constituido por 5 representantes de los países miembros, representan a la Cancillería, a los Ministerios de Economía y a los bancos centrales. Es decir, nuevamente, temas económicos, bueno, ahí quizás
Cancillería podría darle el tinte político o social, por así decirlo, pero normalmente son las áreas económicas de la Cancillería los que se ocupan de esto. Em, Ellos se pronuncian mediante resoluciones que son obligatorias para los países miembros. Ahora sí, nos vamos 10 minutitos, yo tengo las 57, volvemos a las 19:07, si no tienen ningún problema y no tienen ninguna pregunta por ahora. Perfecto, doctora. Gracias. Gracias a ustedes.
Bueno, espero que estén regresando. Todos están con la cámara apagada, entonces no veo. Acá A ver. estamos. Ya, perfecto. Bueno, esto más pequeño. Bueno, así mejor, así veo más. Ok. Bueno, después tenemos de las instituciones que también, de los órganos que son decisorios, tenemos a la Comisión de Comercio, que asiste al Grupo de Mercado Común, que se encarga de velar porque se apliquen los instrumentos de política comercial. Entonces, digamos que este grupo hace, de hecho se reúne frecuentemente, entonces hace como más seguimiento a todo lo relacionado con estas políticas comerciales, con ver que se estén aplicando, a pesar de que si lo comparamos con otros organismos internacionales, con otros organismos de integración, con otros procesos, por ejemplo, en el caso de Europa, la Comisión vela realmente, ¿no? En el sentido que puede iniciar algún proceso, ¿no? De solución de controversia. En el caso de la Secretaría General de la Comunidad Andina, que es similar a la Comisión de la Unión Europea, también tiene esa función de velar por la aplicación y tiene la capacidad incluso de manera precontenciosa, clasificar cuando alguna medida que ha adoptado un país es una restricción o un gravamen al comercio, e incluso dar a través de un dictamen. eh, Indicar que una norma es contraria, una norma nacional es contraria o una práctica es contraria al ordenamiento jurídico comunitario, ¿no? Pero bueno, en este caso la Comisión de Comercio igual, ¿no? Desde el punto de vista de quienes lo componen, que son, está coordinado por los ministerios de Relaciones Exteriores, pero normalmente pueden convocar a los ministerios de Economía o como se llamen en cada uno de los países, podrían convocar eh, tribunales fiscales, podrían convocar ministerios de sanidad, etcétera, dependiendo de la norma que estén viendo, para poder revisar, ¿no? Que esté funcionando las políticas e incluso pueden conformar algunos comités técnicos con expertos en la materia para poder, pues, desde emitir directivas, que es como ellos se pronuncian, unas directivas que forman parte del ordenamiento jurídico y son de obligatorio cumplimiento de los países, hasta, bueno, para políticas, pues, que vayan a recomendar al grupo de mercado común que se siga, ¿no? Para el cumplimiento de los objetivos del proceso de integración. Después está el Parlamento, que bueno, es importante mencionarlo eh, porque, bueno, nosotros como votantes, como decía antes, nosotros elegimos a los parlamentarios, al Parlamento, a los representantes del Parlamento del Mercosur y de otros procesos eh, de integración, en mi caso que tengo que votar también por los del Parlamento andino, y a veces, desde mi experiencia, hay personas que votan y no tienen ni la menor idea para qué lo hacen. Hay incluso personas que se postulan como parlamentarios y tampoco tienen mucha idea de por qué lo hacen. Y normalmente votamos por, digamos, el de la misma lista de quien está como candidato a la presidencia o así. Cuando, por ejemplo, si miramos al Parlamento Europeo en comparación, eh, allí participa al ser representantes de los pueblos, em, pues son los que de alguna manera controlan el proceso de integración y emiten las normas, ¿no? En el caso del Parlasur, sustituyó a la Comisión Parlamentaria Conjunta, que estaba integrada por representantes de los parlamentos nacionales, normalmente por estas secciones de relaciones exteriores que tienen los congresos nacionales. Em, y la idea o la idea es que se convierta en algún momento en el poder legislativo del proceso de integración, como si ocurre en Europa. En otros procesos de integración de América no pasa así, tampoco, ¿no? No es solamente el caso del Mercosur. Es un órgano unicameral que nos representa a nosotros como ciudadanos y entonces de alguna manera le da esa perspectiva democrática y de participación ciudadana al proceso de integración. Porque antes que pausáramos, yo les decía que hay unos ministros o unos presidentes, bancos centrales que emiten unas normas que son de obligatorio cumplimiento. En el caso de ustedes, que son funcionarios, son de obligatorio cumplimiento, con más razón.
Em, y podría ver eso de, bueno, estrictamente desde el punto de vista del concepto democrático, es un poder legislativo el que debería emitir la norma. Porque además ese poder legislativo lo elegí yo como ciudadana y me representa y sé que está en teoría trabajando por mis intereses, ¿no? En cambio, en el caso de los ministros, y bueno, más aún en el Mercosur, que es un proceso de integración intergubernamental, los ministros probablemente estén llevando, si bien el objetivo final es el proceso de integración, pero probablemente están llevando la visión de los presidentes, de cada uno de sus presidentes, digamos, ¿no? Cada uno de sus jefes de Estado. Entonces, ahí, bueno, esa, por ejemplo, es una crítica que yo le hago al Mercosur, este, y a otro proceso de integración, ¿no? Que debería haber como más participación ciudadana, ¿no? Aunque en el caso de Argentina, la ciudadanía tiene el Consejo Consultivo de la Sociedad Civil, que es muy interesante, no lo tienen los otros países, entonces, donde los ciudadanos podemos, en diferentes comisiones, yo estuve en la de juristas, por ejemplo, podemos hacer llegar nuestros comentarios. No sé si se han tomado en cuenta, pero bueno, podemos hacerlo llegar, ¿no? Em, desde, desde el año 2009, eh, se ha establecido que, como ya los parlamentarios tienen que ser elegidos por votación popular, entonces que el número de parlamentarios represente la cantidad eh, de personas o la densidad, ¿no? Para que haya una representación demográfica de acuerdo a los ciudadanos del Mercosur. Entonces, por ejemplo, Argentina, Brasil siempre van a tener una mayor cantidad de parlamentarios al Mercosur que Paraguay, Uruguay o Bolivia, ¿no? Venezuela también estaba ahí más o menos cerca del número de Argentina. Em, el Parlamento se ha ido cambiando sus funciones porque se requiere una mayor participación de la ciudadanía. Bueno, ahí les voy a dejar todo como fue avanzando. ¿No? La proporcionalidad les mencionaba. Em, pero no, aún no en todos los países se eligen directamente los parlamentarios, entonces también ahí hay un tema como de legitimidad. Y el Parlamento está conformado por diferentes comisiones, que pueden ser salud, educación, economía, etcétera, ¿no? Como es un congreso normal, ¿no? Que tiene esas diferentes comisiones, su junta directiva, su mesa directiva, sus secretarías, ¿no? Etcétera. Y las funciones que hoy en día tiene. Bueno, creo que es algo importante, sobre todo para el caso argentino, que se sepa que los parlamentarios están en sus países y se supone que deberían estar en sus congresos también coordinando con sus congresos ciertas políticas de economía y social y política vinculadas con los temas de integración y que supongamos que en el Congreso argentino se esté discutiendo sobre la posibilidad de restringir el comercio, incluso el del Mercosur, entonces los parlamentarios deberían poder decirle a los diputados o a los senadores, oigan, por si acaso, si se adopta esta norma, pues estaríamos contradiciendo a lo que dice el Mercosur. Y solamente una vez al mes viajan a Montevideo, que es donde está la sede del Parlamento, para hacer sus sesiones, y las sesiones son públicas, ¿no? Entonces, a quien le interese puede mirarla, pero evidentemente ahí no va a encontrar la adopción de normas, ¿no? Eh, entonces, bueno, sus funciones por ahora son representar a los pueblos, defender la democracia, velar por la observancia de las normas del Mercosur. Em, la presidencia pro tempore le entrega al Parlamento sus informes semestrales, ¿no? De cuando recibe y cuando termina la presidencia. Además, puede presentar dictámenes sobre proyectos de normas que se van a discutir, ¿no? Y dar su opinión. Entonces, bueno, habría que ver. Yo de primera mano conozco el caso del Parlamento andino, en donde presentan los dictámenes, pero y hay iniciativas, aunque no tienen capacidad propositiva, pero podrían presentárselo a las autoridades y normalmente no se les hace caso, ¿no? En el caso del Mercosur, bueno, sí los han escuchado, por ejemplo, para los temas de derechos humanos y eso es, bueno, como que muy importante, ¿no? Pueden proponer, acá sí tienen capacidad propositiva de normas del Mercosur, puede elaborar estudios,
tiene trabajo constante con los parlamentos nacionales. La Secretaría del Mercosur, otra de las instituciones, tiene un presupuesto, por así decirlo, como si fuera comunitario, entonces le entrega informes al Parlamento, entonces de alguna manera pues como que se controla las funciones de los diferentes órganos e incluso, que esto es una diferencia con otros procesos de integración, le pueden hacer consultas al Tribunal Permanente de Revisión sobre la aplicación o la interpretación de alguna norma del Mercosur. Por ejemplo, se les ha preguntado, por decir algo, ¿no? Si los parlamentarios de Venezuela, cuando se suspendió Venezuela, debían seguir siendo parlamentarios o no, ¿no? Ese tipo de cosas que a veces generan ciertas dudas porque, claro, se suspenden los derechos, pero bueno, ¿qué implica, no? Suspender los derechos. ¿Y qué implica suspender obligaciones? Porque hay cosas que se siguen aplicando igual a Venezuela. Por decir un ejemplo, el acuerdo de residencia se sigue aplicando, ¿no? A Venezuela, a pesar de ciertas normas que se han adoptado en Argentina, ¿no? Con el presidente Milei, de este tema de migraciones, igual se le sigue aplicando eh, a Venezuela, bueno, y a los países asociados. Em, es importante señalar, porque probablemente lo hayan visto, pues, incluso en prensa de Argentina o tal vez por su trabajo, que los parlamentarios deben ser pagados tal como se le paga a a los congresistas, a los diputados, de los congresos nacionales. Pero en Argentina siempre ha habido un problema que no se les paga, que tienen que demandar, que entonces Argentina dice bueno, que estos son unos parlamentarios aparte, no, son como que fueran funcionarios del Mercosur, ¿no? Del proceso de integración, no argentinos, entonces no tengo yo por qué pagarle. Y bueno, hay algunos pronunciamientos que han definido qué es lo que pasa con los parlamentarios y sí, cada uno de los países tiene la obligación de pagarlos. Pero bueno, esto se los comento como una anécdota, ¿no? Bueno, otras instituciones que las vamos a pasar muy rápido, las voy a prácticamente mencionar, como el Foro Consultivo Económico y Social, que, bueno, permite que se involucren todos los temas vinculados con lo social en el Mercosur y pueden hacer recomendaciones para que se adopten normas y además evalúan el impacto social, reconociendo entonces que el Mercosur va más allá de solo lo económico. Después tenemos la Secretaría del Mercosur, bueno, en otros procesos de integración las secretarías ejercen un rol bastante importante, incluso desde la garantía de la aplicación del derecho del proceso. Pero bueno, en este caso, em, nació como depositaria de los documentos, ¿no? Y apoyo administrativo, o sea, tal cual como una secretaría. Después, en el año 94, con el protocolo Europreto, se le incorporó en la estructura institucional del bloque como un órgano igual de apoyo operativo. Se estableció una sede que es en Montevideo y actúa como archivo oficial del proceso, se encarga de la publicación de normas y de otras actividades secretariales. En el año 2002 se cambió a Secretaría Administrativa de, perdón, de Secretaría Administrativa pasó a Secretaría Técnica, para que además tenga un sector de asesoría técnica. ¿Qué significa esto? Que ellos pueden hacer en ese sector de asesoría técnica, hacer estudios sobre ciertos temas, especialmente comerciales o económicos, para darle a los países para alguna acción que desde nivel del proceso de integración puedan realizar. Entonces, por eso tienen documentos de trabajo, estudios, compilación de información, etcétera. Y esto les sirve, por ejemplo, para negociar Mercosur la Unión Europea. El sector de asesoría técnica de la Secretaría debería participar y apoyar desde el punto de vista técnico, teniendo expertos en temas de aduanas, por ejemplo, ¿no? Teniendo expertos en temas de sanidad agropecuaria, ¿no? De acuerdo a lo que vayan a negociar en esos tratados. Em, Juega un rol, comparado con otros procesos, juega un rol bastante humilde y más sencillo y más secretarial, pero bueno, ojalá que cada vez tenga
un perfil más técnico, como se ha venido fortaleciendo, y pueda tener más presencia y ser aún más ejecutivo para, para apoyar, ¿no?, el funcionamiento del proceso de integración y no solo desde el punto de vista eh, logístico, ¿no?, o secretarial. Después está el Tribunal Permanente de Revisión, que igual lo voy a mencionar porque en la siguiente clase van a ver el proceso como tal. En el año 91 se había establecido un sistema provisorio de solución de controversias que eran negociaciones intergubernamentales, ¿no? Llegaban a un acuerdo los países, a veces pasaba, la realidad es que a veces pasaba, bueno, está bien, tú me pones la restricción, yo te la pongo de vuelta y ya está. Ni tú me demandas ni yo te demando. Y es la realidad, eso es lo que pasaba. Muchas veces sigue pasando. No debería, pero sigue pasando. Em, y podían involucrar al Grupo de Mercado Común o a la Comisión de Comercio para ayudarles a encontrar alguna solución. Después, en el año 94, em, con Protocolo de Brasilia, se estableció un procedimiento definitivo, que es más o menos el que permanece ahorita, que es que existen unos tribunales ad hoc que se constituyen para cada uno de los casos con una lista de árbitros que, internacionales, no necesariamente solo el Mercosur, que se encuentra en la Secretaría del Mercosur. Em, y bueno, ahí se iban resolviendo, ¿no?, a través de laudos. El sistema de solución de controversias, Quedó trabado. Sí, sí. A ver. Tenía una ventana también de respaldo la doctora. A ver si aparece. Ahí algo está. pasó. Sí, acá está, doctora, nuevamente. No sé si yo me salí, si me votaron, ¿qué pasó? Se trabó justo, se trabó justo. Ay, cara. Ajá. Ahora no te escucho, Lisandro. Sí, debió haber sido la señal, Ahí se está. trabó justo. Ya, ya, ya. Está bien. Em, ¿Puede bueno, compartir ahí sigamos, pantalla sigamos. o...? Creo que tienes que volver a poner a grabar, ¿no? Ay, No, no, caray. no. Usted estaba compartiendo pantalla, ¿no? Espérame. No sé qué pasó acá. Pero, ¿será mi internet o será el tuyo, el de ustedes, o el tuyo? Igual ahora se la ve y se la escucha muy bien. Ahí está Ya, compartiendo ok. pantalla. Ya estoy, ¿no? Ok, creo que tenía que regresar. Espera. Um, uy, ahí está. Bueno, les decía que en el año 94 se estableció el procedimiento definitivo, que es más o menos el que sigue funcionando ahora, con algunos cambios, en donde se establecen tribunales ad hoc para cada uno de los casos. Los tribunales ad hoc están compuestos por árbitros que constan en una lista de árbitros de la Secretaría. Una parte elige un árbitro cuando hay un tribunal, cuando tienen que conformar un tribunal. Una parte elige un árbitro, otro otra, y entre los dos al presidente del tribunal. Los laudos se conservan en la Secretaría del Mercosur, pero bueno, no voy a entrar más en detalle porque la siguiente clase con el profesor Perotti va a ver este sistema. La cuestión es que el sistema luego cambió un poco porque los tribunales ad hoc hoy existen, siguen existiendo y cuando hay una controversia pueden recurrir en primera instancia a los tribunales ad hoc o irse incluso en segunda instancia al Tribunal Permanente de Revisión. El Tribunal Permanente de Revisión va también a resolver opiniones consultivas del Tribunal ad hoc. Em, Esto cambió con el Protocolo de Olivos desde el año 2002. Se señala con bombos y platillos que es para que el sistema sea perfecto, el sistema de solución de controversias. Yo soy bastante crítica con respecto al sistema de solución de controversias, pero bueno, quizás a los estados eso les funciona. Algo que a mí me llama la atención es que en el sistema de solución de controversias del Mercosur, o estas normas de solución de controversias del Mercosur permiten que no establecen exclusividad de foro, entonces los particulares, bueno, digamos, perdón, para solucionar las controversias,
Los países pueden acudir a los tribunales ad hoc o pueden acudir a la Organización Mundial del Comercio. Eso no ocurre ni en Europa, ni en la Comunidad Andina, ni en otro proceso de integración, porque evidentemente si tienen su norma y tienen su propio tribunal, lo ideal es que vayan a su propio tribunal, ¿no? Es como los ciudadanos, en principio tenemos que ir a nuestros tribunales nacionales también, ¿no? El tribunal de nuestra ciudad o donde ocurrió el hecho, etcétera. Y después, bueno, si no, hay los otros tribunales, ¿no? Superiores o internacionales y tal, pero lo lógico es ir como al que te corresponde. Eh, en general, el tribunal está conformado por árbitros y secretaría. Bueno, creo que todos los que estamos acá somos abogados. Un tribunal se asocia a algo jurisdiccional, un árbitro se asocia a algo arbitral. Entonces, para mí es como extraño, ¿no? Que los jueces del tribunal se llamen árbitros. Eh, los árbitros, a diferencia de otros procesos de integración, los árbitros no están permanentemente en la sede del tribunal, sino que pues, están en sus países, en sus estudios de abogados, en sus universidades, en donde sea que trabajen, pero están siempre a disposición del tribunal para que se los llame cuando sea necesario. En el caso de Argentina, que ahora, de Argentina, perdón, del Mercosur, que ahora, bueno, con la llegada de Bolivia, ahora me dice que mi conexión es inestable. Bueno, con la llegada, con la incorporación de Bolivia, que eventualmente tendrá que también que nombrar un árbitro, ahí se resuelve el tema porque son cinco árbitros y no hay problema cuando quedan 2-2 en un caso, pero hoy en día se resuelve con un árbitro adicional, que es o sea, algún país rotativamente, digamos, como que repite, ¿no? Tiene el árbitro titular y el quinto árbitro. Además, el tribunal, bueno, tiene una parte de secretaría y, bueno, se encarga de velar por la aplicación del ordenamiento jurídico del Mercosur y sobre todo su interpretación a través de las opiniones consultivas. Y después tenemos, para cerrar esta parte de instituciones, tenemos otras instituciones como el Tribunal Laboral, tenemos el Centro de Promoción del Estado de Derecho, tenemos el Alto Representante del Mercosur, tenemos el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, que es interesante el trabajo que hace porque cuenta con un aporte anual de 100 millones de dólares que financia proyectos de cohesión social o que incrementen la competitividad de sí, de la subregión. Tenemos un instituto para la protección de los derechos humanos, entre entre otros órganos que quizás, bueno, eh, no emiten norma ni nada, entonces realizan otro trabajo como un poco más técnico. Ya. ¿Alguna pregunta sobre las instituciones? Voy a aprender otro internet por si acaso, si se me sale uno, sí, se conecta en el otro. ¿Ninguna pregunta de instituciones? Vamos a las normas, que también me da mucha pena pasarlo rápido porque, bueno, es mucho y es interesante, ¿no? Y además es lo que nos involucra como funcionarios o como ciudadanos, que lo que sabemos que tenemos que observar, ¿no? En el caso de los funcionarios o hacer valer, ¿no? También en el caso de los particulares. Bueno, de acuerdo al artículo 41 del Tratado de Asunción, son fuentes normativas forman parte de las normas del Mercosur, el Tratado de Asunción con sus protocolos y sus instrumentos adicionales. Ahorita vamos a ver cuáles son, pero el Tratado de Asunción es la partida de nacimiento del derecho originario, adoptada además en el marco y siguiendo los procedimientos del derecho internacional. Y los protocolos son eso que han ido modificando de alguna manera el Tratado de Asunción, ¿no? Como el Tratado de Oro Preto, que incluyó lo institucional, o el de Brasilia, o Olivos, con lo de solución de controversia, o cuando los países como Bolivia, como Venezuela, se adhieren, el compromiso del protocolo de Ushuaia, ¿no? Del tema de derechos humanos, etcétera, ¿no? Otros que van modificando o complementando ese original. Después hay otros acuerdos que son celebrados en el marco del Tratado de Asunción, que son como el compromiso democrático y algunos otros más. Y las decisiones, las resoluciones y las directivas de Consejo de Mercado Común, de Grupo Mercado Común,
y Comisión de Comercio del Mercosur. Decisiones, resoluciones y directivas serían las como del día a día que, por ejemplo, en el caso de ustedes, cuando conocen algún caso de aduana o algún tema de esto que les corresponde a ustedes ver, probablemente lo que más vean sean las decisiones, ¿no? O las resoluciones, por ejemplo, cuando hay modificaciones de la clasificación arancelaria, esas cosas, me imagino que les corresponde también en algún momento mirarlas, ¿no? Bueno, como todo proceso de integración, el derecho que forma parte se divide en el originario y en el derivado. ¿No? El originario, como les decía, son todo, el Tratado de Asunción y todos sus protocolos modificatorios, como el de Europreto, el de Ushuaia de democracia, el Olivos de solución de controversia, el constitutivo del Parlamento, em, el de derechos humanos, etcétera. Este cuadrito, bueno, se los estoy incluyendo en el PPT, pero se los voy a mandar también aparte, porque es como ya como las etapas de lo que fue pasando así como importante, ¿no? Entonces, como las evoluciones y cómo se fueron incorporando otros temas, ¿no? Con el Tratado de Asunción, luego Oro Preto y las instituciones, Ushuaia y la democracia, Olivos y solución de controversia, eh, el Parlasur, la protección de derechos humanos y las adhesiones. Hay otro país que quiere también adherirse, que es Ecuador. Entonces, por ejemplo, si después también se adhiriera Ecuador, pues ahí hay que agregar ese protocolo de adhesión o cualquier otro, ¿no? Cualquier otro país que se sumara. Bueno, en el caso del derecho derivado son las decisiones, las resoluciones y las directivas emitidas por el Consejo de Mercado Común, decisiones, resoluciones, Grupo Mercado Común y directivas, Comisión de Comercio del Mercosur. De acuerdo a sus competencias y que, bueno, como les decía, es como el día a día y nacen, existen, porque en el Tratado de Asunción y los demás tratados fundacionales o de derecho originario, pues se han cedido, los países han otorgado una parte de competencias, se ha cedido una parte de soberanía y un tema de complementariedad. Entonces, estos órganos decisorios del Mercosur pueden emitir este, este tipo de normas. En el caso de las decisiones, es un instrumento jurídico que podría ser como el más importante porque toma, por los temas que involucra, ¿no? Involucran incorporación de ciudadanía, de ejercicio profesional, de liberación de comercio, etcétera, temas fundamentales para el proceso de integración, eh, que es similar a una ley y que es vinculante para todos los Estados miembros. ¿No? Em, A diferencia de otros procesos de integración, las decisiones, aunque ya vienen de una competencia otorgada a las normas nacionales, se transponen. En el caso de las resoluciones, otra vez me sale que es inestable. Si en algún momento me dejan de escuchar o de ver o algo, me avisan y veo qué hago, pero ya puse otro internet también por si Yo le acaso. aviso, pero por ahora Em, se la escucha muy. ya, perfecto. Bueno, en cuanto a las resoluciones que son emitidas por el grupo de Mercado Común, son también igual obligatorias, pero la diferencia con la decisión es que es un tema como más específico y normalmente como involucra reglamentaciones. Por decir un ejemplo, en el caso de las decisiones, por mencionar un ejemplo, está el Estatuto de Ciudadanía, que es una decisión, la 6410, o está la 2503, que es el ejercicio profesional temporario, que esto, bueno, excepto los abogados porque tenemos un tema ahí particular, pero como que los profesionales, los ingenieros, por ejemplo, ¿no? Son ingenieros en Brasil, pueden ejercer como ingeniero, excepto que necesiten colegiarse, ¿no? Pero bueno, en principio pueden ejercer como ingenieros en Argentina, ¿no? O en otro lado. Em, pero en cambio, en el caso de la resolución, un ejemplo así que tenía anotado de una clase que di el lunes, era el reglamento técnico de productos de limpieza, que es la 0525. Eh, entonces, por ejemplo, el Estatuto de Ciudadanía, ¿no? Es un tema importante, o el ejercicio profesional, o el arancel externo común. Y las resoluciones van como más específico, en este ejemplo que les puse, a reglamentar, ¿no? El reglamento técnico de productos de limpieza. Entonces, es una resolución, es un reglamento,
que se aplica en todos los países y todos los países para sus productos de limpieza, para el magistral, para el que sea, todos van a usar los mismos ingredientes o sellos o advertencias o lo que fuera que contiene o que contenga ese reglamento técnico. Y en el caso de las directivas, el objetivo es que se armonicen las legislaciones nacionales con base en estas políticas, obviamente, y los objetivos del Mercosur, y que lleva a los estados a que si es necesario, pues se modifique su normativa. Un ejemplo de una directiva podría ser la de clasificación arancelaria, ¿no? La clasificación arancelaria a veces incluso varía, ¿no? Un producto que era considerado como una bebida gasificada, de repente por ciertos ingredientes o por ciertos estudios, eh, en algún país, no sé, en Argentina lo consideran una bebida gasificada y de repente en Uruguay lo consideran una bebida medicinal, ¿no? Entonces, eh, ¿qué pasaría si yo llevo el producto de Brasil a Argentina y me lo clasifican de una manera y en Uruguay de otra, ¿no? Y de repente en Uruguay restringen porque es un producto de medicina, ¿no? Porque es considerado una medicina. Entonces, aparte que probablemente en los dos lugares me pidan el registro sanitario, posiblemente en Uruguay me puedan pedir, no sé, alguna cosa del Ministerio de Salud, específicamente de medicinas. Entonces, la mercancía ya no circula libremente. ¿Cómo se soluciona esto? Con la clasificación arancelaria, ¿no? Entonces, buscando armonizar en todos los países que tengan la misma clasificación. Y así, bueno, con algunos otros casos. Yo también siento, este es mi punto de vista, que en el caso de las decisiones son como cosas, o sea, como son tan importantes y que van a cambiar eh, muchas cosas en el proceso de integración, quizás puede que requieran tiempo, ¿no? Desde su adopción hasta su aplicación, ¿no? Por ejemplo, el que había notado, la ciudadanía, o incluso el de los profesionales, porque de repente tienes que analizar si se tienen que colegiar o no, o qué pasa con, no sé, con las currículas, ese tipo de cosas. Eh, y siento que en el caso de las directivas, porque en el caso de las soluciones te lo dijo la decisión y lo reglamentas y pensando así en lo de la clasificación arancelaria o por ejemplo, si se establecieran franjas de precio, esas cosas son como más operativas y que quizás deban ser mucho más rápidas para el trabajo, por ejemplo, de aduanas, ¿no? O de sanidad, ¿no? O de quien corresponda aplicar alguna de esas normas en frontera. Pero lo curioso, que no ocurre en otros procesos de integración, es que de acuerdo al artículo 38 del Tratado de Asunción, no importa si se llama decisión, no importa si se llama resolución o si se llama directiva, en todos los casos hay que transponerlas, en el caso del Mercosur, al ordenamiento, o sea, tienen que cumplir los trámites de incorporación. Entonces, nuevamente, en mi caso, como una crítica y conociendo los otros procesos de integración que normalmente se toman como referencia, que es la Unión Europea y la Comunidad Andina, por el simple hecho de que los países del Mercosur son asociados de la Comunidad Andina y porque estamos en la misma región, no es así. O sea, las decisiones y las resoluciones o como se llamen de acuerdo a cada uno de los procesos, si ya nacieron fundamentadas en una de las normas fundacionales, se aplican directamente y listo, sin más trámite, ¿no? Y eso también te da seguridad jurídica, porque sabes que, sobre todo si eres un importador o un exportador, porque sabes que todos los funcionarios de aduanas o de sanidad, de migraciones, ¿no? En el caso de personas, te van a aplicar exactamente la misma norma en todo el territorio, ¿no? En los 27 países en Europa, en los 4 países en la Comunidad Andina, sin tener que esperar a que se incorporen. Bueno, acá yo me hacía una pregunta, entonces, y que a lo mejor se la pueden hacer. Entonces, bueno, ¿cuál es la diferencia? En realidad, la diferencia es, yo creo que de forma, que es quién la adopta y la importancia, digamos, de los temas, porque las tres son vinculantes.
incorporarse, que ahí entonces, como les digo, hay una diferencia en otros procesos de, de integración, que incluso, por ejemplo, en la Comunidad Andina, la resolución la adopta la Secretaría General de la Comunidad Andina y la decisión, o los cancilleres o los ministros de comercio. Y la resolución tiene que basarse en una decisión. Y la decisión tiene que basarse en los em, tratados fundacionales. Las directivas no existen en el caso de la Comunidad Andina. Y en el caso de la Unión Europea, las directivas tienen que transponerse, como en el caso del Mercosur, pero además son como específicas. Por ejemplo, podría decirse que todos los tribunales fiscales van a ser procesos celeros, no sé, por decir un ejemplo. Entonces, bueno, el Tribunal Fiscal de Argentina, con base en esa directiva, decide, si fuera como una directiva de la Unión Europea, decide que la mejor forma de ser celeros es que todo se mande por Internet, por decir un ejemplo, y que no se necesiten copias. El Tribunal Fiscal de Paraguay dice que para ellos celeros es, no sé, acortar los plazos. Entonces se está logrando que sea celero, pero cada quien decide cómo. Así es como ocurre con las directivas de Europa. Se deja como la libertad de a los países a decidir cómo es que van a conseguir el objetivo establecido en la norma. Bueno, eh, todas las normas, estas de decisión, resolución y directivas, se adoptan por consenso y con presencia de todos los estados, ¿no? O sea, cuando se reúnen, virtual, presencial, lo que sea, para adoptar una norma, tienen que estar todos los estados. Hay una excepción en las directivas que podría no estar alguno de los estados, pero tiene que, ad referéndum, en un plazo de 30 días, eh, o dar su consenso, o sea, o manifestar que está de acuerdo con lo que dijeron, o sea, con el consenso que hubo con los presentes, o decir que está en desacuerdo. Si está en desacuerdo, obviamente no se adopta. Pero, ¿qué creen ustedes? A ver, si alguno lo agarra o lo conoce, ¿qué creen ustedes que pasa, por lo general? Y en todos los procesos de decisión, de integración, que sea así, cuando se tiene que adoptar una decisión o una resolución en la que te dicen que se adopta por consenso y con presencia de todos los estados. Creo que Orlando estás diciendo algo, pero tienes el micro apagado o no, no sé. Te lo estoy diciendo que no sé. No, eso. ¿A que no sabes? Bueno, lo que yo he visto de países que los países podrían no, o sea, decir que no y no hay consenso, ¿no? Pero a veces no quieren, como dicen algunos, quemarse, no quieren ser como el malo de la película. Entonces, ¿qué hacen? Como requiere presencia de todos los estados, postergan la reunión, no, esta vez no puedo ir, no, esta vez mejor cambiémosle la fecha. Y a veces pasan así mucho tiempo y no se aprueban las normas. En otros procesos de integración, bueno, en el caso de Europa, eso no entra, no hay posibilidad porque hay un proceso de codecisión en el que participa el Parlamento. Entonces, no quiere decir que funcione de maravilla, pero digamos, hay dos instituciones que están involucradas y que, bueno, de alguna manera van a sacar adelante esto. Y por ejemplo, en el caso de la Comunidad Andina o de Centroamérica, dependiendo de los temas que estén tratando, pero hay unas que cuando no hay consenso se va a votación. Y cuando en la votación, por ejemplo, igual se requiere la mayoría y no se alcanza, puede haber un proceso de segunda vuelta, dependiendo del tema, o podría ya acabarse ahí y no adoptarse, ¿no? Entonces, pero sí he visto, aunque sea esa posibilidad, yo misma he visto en la comunidad andina, sobre todo el caso de dos países en particular, que lo que hacía era no asistir a la reunión, cambiar las fechas y demás, para igual no tener ni siquiera que llegar a votar. Bueno, porque claro, se involucran los temas políticos y es más complicado. Si fuera estrictamente algo jurídico, bueno. Eh, bueno, el derecho del Mercosur se caracteriza o sigue principios similares a los principios de la Unión Europea, que además nacieron por jurisprudencia europea y que incluso por jurisprudencia argentina o de otros países, pero bueno, en este caso Argentina, también se han incorporado por jurisprudencia. Los tres tipos de normas o todas las normas, porque también el derecho originario son de obligatorio cumplimiento, de acuerdo al artículo 42
del Tratado de Asunción. Em, Ahí, por ejemplo, yo tengo una duda, ¿no? De qué se considera obligatorio, porque no, en realidad, hasta que no la transpones, no se cumple. Pero bueno, hay la obligación de transponerla, entonces ya también es de obligatorio cumplimiento, ¿no? En realidad. Después, las normas tienen primacía. Esto es un concepto que nació por jurisprudencia europea y que también eh, me parece que es el caso de Café La Virginia de Argentina, que se ha incorporado, se ha establecido que el derecho del Mercosur tiene primacía sobre el derecho nacional. ¿Saben lo que es primacía, no? Que se aplica con preferencia o con prioridad o prima sobre el derecho nacional la normativa del Mercosur. Y esto es importante, por ejemplo, para los funcionarios de aduana, porque a veces se consiguen con una norma nacional que dice una cosa y con una norma del Mercosur que dice otra cosa. Entonces, lo que tiene que hacer el funcionario de aduanas es ignorar lo que dice la norma nacional y aplicar lo que dice la norma del Mercosur, ¿no? Bueno, y la norma, aunque eh, que obviamente va a estar en una norma nacional, pero si se contradicen, es lo que dice el Mercosur. Es de aplicación inmediata. Ahí yo también tengo una duda, porque si no se transpone, entonces, ¿cómo es de aplicación inmediata? Pero bueno, es de aplicación inmediata en el sentido que inmediatamente los países tienen que seguir los trámites para que se aplique en todo el territorio del Mercosur. Es autónomo, esto es un concepto que también nace como jurisprudencia desde Europa y se ha seguido en jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina y también jurisprudencia de tribunales nacionales de países del Mercosur, que el derecho, la autonomía se refiere a que el derecho comunitario o el derecho de integración no es derecho internacional, pero tampoco es derecho nacional, es un derecho diferente, es un derecho nuevo, ¿no? Si pensamos, no sé, desde el derecho romano y ciertos principios que vienen de toda la vida, este es un derecho nuevo, ¿no? Que se está haciendo y que es autónomo porque no involucra conceptos nacionales, no involucra conceptos internacionales desde el punto de vista del derecho internacional, sino que es nuevo, es específicamente para este proceso, o es independiente específicamente para cada proceso de integración. El efecto directo significa que desde que se adoptan son obligatorias para los funcionarios y para cada uno de los ciudadanos, cualquier ciudadano. Pero yo lo pongo en pregunta porque en el caso de la Unión Europea, que se es exigible inmediatamente, no hay duda que hay efecto directo. Pero mi duda es cómo yo puedo decir que tiene efecto directo en el Mercosur si aún no se ha incorporado. Entonces, desde que se incorpora, obviamente, o desde que se cumplen los trámites que establece el artículo 38 del Tratado de Asunción, entonces sí tiene efecto directo para todos los ciudadanos, para los funcionarios, ustedes que son funcionarios del tribunal, y para mí, que soy una ciudadana normal, tiene, o sea, me beneficio o me obligo a algo y además tengo la posibilidad de exigirlo. Y puse en pregunta también si es derecho comunitario y yo les quería preguntar a ustedes si ustedes si han visto algo de Europa y comparándolo con Mercosur, entonces si consideran que es derecho comunitario o no es derecho comunitario. No sé si alguno tiene alguna idea de eso, si tiene, o sea, si tiene una opinión sobre eso. Bueno, no hay problema que si no tienen una opinión o si no saben muy bien cómo es, porque eh, incluso nosotros entre los profesores tenemos pensamiento diferente. Para mí no es derecho comunitario porque no tiene aplicación. O sea, por el hecho de que, aunque derive de unos tratados originarios, no se aplica en ese mismo momento con aplicación inmediata de efecto directo para todos los ciudadanos. Para el profesor Perotti sí lo es. Para mí es derecho de integración. Para él es derecho comunitario. Eh, pero bueno, ¿es un derecho de integración comunitario o es un derecho comunitario imperfecto, digamos, para usar el término de la Unión Aduanera? Pero bueno, la cuestión es, en lo que sí coincidimos todos, es que si es un derecho autónomo, no es ni internacional ni nacional,
y que sí es de obligatorio cumplimiento para todos los países que forman parte, en este caso, del Mercosur, que se han obligado a adoptar pues, las normas y avanzar con esta creación del mercado común del sur y bueno, en temas, involucrar también temas políticos y sociales. Eh, Frente al derecho interno, hoy nos quedan poquitísimos minutos. Frente al derecho interno, em, bueno, recordemos que como funciona en Argentina por la legislación federal y las normas de los gobiernos provinciales, entonces, frente al derecho interno, el derecho del Mercosur estaría, digamos, como a nivel quizás de este federal, ¿no? En el sentido de como prima y demás. Y bueno, no siendo superior al demás, al resto del derecho interno, pero se incorpora. Y bueno, tampoco, como les decía, es internacional porque si bien rige relaciones entre estados, también se aplica al interior y rige solamente entre los estados que son partes del, del proceso. Entonces, bueno, con respecto a la aplicación y vigencia, em, los países, de acuerdo al artículo 38, tienen que aplicar las medidas necesarias para asegurar que se cumplan las normas derivadas de los órganos del Mercosur. Pero ¿qué pasa si los países toman las medidas necesarias en distintos momentos? Entonces nosotros como abogados tenemos que preguntarnos, entonces, ¿cuándo entra en vigencia? ¿Cuándo es aplicable? ¿Cuándo es exigible? ¿Qué es? No, podría estarse ahí eh, violentando la seguridad jurídica en el sentido que no sé cuándo entra en vigencia. Pero esto lo resuelve el mismo Tratado de Asunción. Cuando se aprueba la norma en cada uno de los países, no importa que no sea al mismo tiempo, los países o sea, se aprueba la norma, perdón, en el Grupo Mercado Común, Consejo de Mercado Común o la Comisión, o sea, la decisión, Consejo, resolución, grupo y directiva en la Comisión. Y entonces, a partir de ahí, se activa el artículo 40 y el 41, que es obligatorio y que los países tienen que incorporar, a tomar las medidas necesarias. Entonces, los países toman la medida necesaria para su incorporación, no importa si es a la misma vez o no lo es. La cuestión es que cuando la incorporen, le tienen que comunicar a la Secretaría del Mercosur. La Secretaría del Mercosur, a la par, va a comunicarlo a todos los países, eh, a todos los demás países. Entonces, cuando en los 4 estados, o ahora 5 con Bolivia, todos la hayan incorporado, entonces, a partir de la última notificación por parte de la Secretaría del Mercosur, se cuentan 30 días y ahí entra en vigor para todo el territorio, ¿ya? Entonces, de esa manera garantizamos que existe una vigencia simultánea y nos ahorramos la duda o el problema de la seguridad jurídica y saber desde cuándo se aplica. Bueno, ahí les dejé quizás unas preguntas para que se hagan cuando lo estén revisando. ¿Qué cosa es obligatorio, no? La obligatorio es la norma, pero lo primero que es obligatorio es incorporar las normas. Em, los países miembros tienen que incorporar la norma antes de que entre en vigor, evidentemente por un tema de seguridad jurídica y porque así lo ha decidido el Tratado de Asunción, que los países, luego de aprobado por los órganos decisorios, incorporen cada una de las normas. Em, bueno, siguiendo los principios y la obligatoriedad de la norma y que son incorporadas, entonces ahí nos podríamos preguntar, ¿qué pasa en el ejemplo que puse de un funcionario de aduana? ¿Qué pasa si me encuentro con una norma del Mercosur que contradice una ley nacional? Siempre va a primar la norma del Mercosur. Y no importa si es anterior o posterior, la norma del Mercosur o la norma nacional, siempre va a primar la norma del Mercosur o lo que estableció el Mercosur. Aquí les estoy dejando, no lo vamos a ver, pero lo estoy dejando de los 6 países, porque incluí también la de Venezuela, ¿qué dicen las constituciones? Porque, bueno, ustedes están en el Tribunal Fiscal, pero por ahí a lo mejor a alguno le gusta el derecho constitucional y hay un tema que siempre juzgan los constitucionalistas de cómo está esto en las constituciones, sobre todo en los casos de los países que son federales, como Argentina, como Brasil, e incluso Venezuela. Y bueno, en todos, de mayor o menor forma, la más específica es la de Venezuela, porque bueno, es la constitución también más reciente,
pero todos hablan del respeto a las relaciones internacionales, del respeto a los acuerdos internacionales y de la jerarquía, por ejemplo, en el caso específico de Argentina, la jerarquía superior a las leyes. Entonces, ahí se está reconociendo incluso desde la Constitución que las normas, bueno, en este caso del Mercosur, pues primarían y serían superior a las normas nacionales, con excepción de si contradicen la Constitución o evidentemente si violentan algún derecho humano. Bueno, me he pasado 3 minutos, tuve que correr, pero por favor quedo para si tienen alguna pregunta. Igual, yo les he dejado mi correo. O sea, esas preguntas, la idea era quizás tratar de responderlas acá, pero ahí también las tienen para estudiar, ¿no? O para lo que necesiten, que se puedan hacer ustedes la pregunta, pero quedo yo a la orden para preguntas. Muchas gracias, doctora. Bueno, está el material también en la plataforma. Aquí estamos con Pablo Garbarino. Bueno, muchas gracias, Ujú. Adriana, por colaborar con nosotros. No, por Y, favor, por supuesto, Alejandro Perotti, que lo vamos a tener la en la próxima próxima semana. semana. Pero bueno, muy interesante el tema. No estaba en el programa anterior y lo incorporamos porque nos parece que era imprescindible este contenido.